Bienvenidos a un nuevo episodio de Insomnio Criminal. Estamos retomando después de casi 2 años y este caso que les traigo hoy día es tan intrincado y terrible que lo voy a tener que tratar en más de una parte. Se trata de varios crímenes originados en una mente maestra maligna que aún sigue cumpliendo su condena. Se trata de un famosísimo sicariato en Chile, quizá uno de los primeros o al menos el primero que tuvo tanta cobertura. Antes de partir, los invito a seguirme en Instagram, Insomnio Criminal, también en seguirme en TikTok, que también tengo el mismo nombre, y ahora obviamente en YouTube. Región Metropolitana, 2008, 4 de noviembre, 7:45 de la mañana. Un día cualquiera, un día normal para Diego Schmidt-Hebel, un día en que solo en 3 horas todo cambiaría para siempre. Era un joven economista de 25 años, estudioso, tenía su carrera, tenía un magíster, era amado por su familia y por todo el que lo conocía, cercano a su madre, a su padre, a sus hermanos. Como cada mañana llegó hasta la calle Seminario, a la altura del número 97, a buscar a su polola, María Belén, que vivía ahí con el resto de su familia, sus padres y su abuela. Ellos llevaban 4 años de pololeo, se amaban con todo su corazón y tenían incluso planes de casarse. Al llegar a la casa de Belén, Diego toca el timbre y esta baja al segundo piso. Abre la primera puerta que tenía la casa, que era blindada, camina por un pasillo y abre la puerta de la calle. Se ven Diego y Belén, se dan un beso de buenos días, cuando de la nada aparece un sujeto, un hombre detrás de Diego, de contextura normal, que los empuja hacia dentro de la casa. Quedan los tres en este pasillo interior entre la puerta de la calle y la puerta blindada. Diego mira hacia atrás y ve que el sujeto tiene un arma de fuego. Obviamente le grita a Belén, corre o escóndete o algo similar, y ella corre, abre la puerta blindada y se protege detrás de esta. Esta puerta tenía un vidrio y todo lo que ocurrió después Belén lo pudo ver en primera plana. Diego, en un acto de heroísmo, luchó contra este tipo para proteger a Belén. Ella pudo ver cómo forcejeaban tratando Diego de volver a sacarlo a la calle. Belén le gritaba que entregara todo, pero el sujeto seguía apuntando a la cabeza de Diego. Y entonces el sujeto dispara una vez, impactando su cuello. A pesar de ello, Diego siguió luchando por sacarlo a la calle. Belén mantenía desde adentro apretado el botón que abría la puerta de la calle, pero el sujeto con el pie insistía en volver a cerrar la puerta una y otra vez. El tipo dispara una segunda vez, pero falla e impacta el techo de la casa. Con los gritos de Belén baja desde el segundo piso su padre, Agustín. Este abre la puerta blindada y por un segundo Belén cierra los ojos como tratando de irse a otra dimensión o desaparecer del lugar. Y al volver a mirar, pudo ver que Diego estaba recostado en el suelo, con los pies hacia el interior de la casa y la cabeza hacia la calle, y que el sujeto con un arma blanca se abalanza sobre él para apuñalarlo. Con la declaración en el juicio de un perito balístico, queda claro que a este tipo se le cae un cartucho desde el arma sin disparar, y que eso, por el tipo de arma, ocurre al mover el carro del arma hacia atrás, o bien porque el cargador se le cayó. Yo creo que quizás intentó volver a disparar una tercera vez, y que en el forcejeo no pudo. Y quizás eso, el que el arma se lo hubiese desarmado, fue lo que lo motivó a tomar el arma blanca y terminar de herir a Diego. Es decir, Diego cae en parte en la calle, en plena vía pública y a plena luz del día, y este asesino, sin ver como suficiente el daño que ya había causado, toma un cuchillo y lo clava en la cara de Diego, cuando este ya estaba en el suelo sin poder defenderse. Simultáneamente, Agustín, su suegro, sale corriendo hacia afuera y el sujeto arranca del lugar. El papá de Belén lo sigue corriendo detrás de él. Por otro lado, Belén corre a donde está Diego, tratando de detener la hemorragia, y justo pasa un escolar por la calle a quien le pide que llame a una ambulancia.
En esto vuelve su padre sin haber logrado darle alcance a este sujeto que acaba de cometer estos hechos. Vamos a tomar una pausa para hablar un poco de Diego y de lo que significó para la familia de este su pérdida. Para la familia de Diego, la pérdida del hijo y del hermano fue horrible, dolorosa, absurda, como se dijo posteriormente en el juicio. Me estoy adelantando un poco, pero también Belén dijo que vio a través de la puerta que tenía este vidrio cómo asesinaban al amor de su vida, como ella misma lo describió. ¿Qué había pasado? ¿Lugar incorrecto, momento incorrecto? ¿Un ajuste de cuentas equivocado? ¿Un intento de robo que salió mal? Las primeras horas se informaba algo por el estilo, un robo que había salido mal. Alrededor de 3 o 4 peatones y vecinos extremadamente valientes intentaron impedirle el paso a este sujeto misterioso y lo siguieron para anotar la patente del vehículo en el que se movilizaba. Era un automóvil Kia de 2 puertas, color rojo, desteñido como todos iban a decir, del año 1996, placa patente PP2187. Este asesino había estacionado el auto en las inmediaciones del lugar y, como veremos, sin ninguna intención de pasar por desapercibido, y había llegado al lugar alrededor de las 7:30 de la mañana, es decir, alrededor de 20 minutos a media hora antes del asesinato. Llegó premunido de una pistola Taurus con el cañón cambiado, ya vamos a hablar de la adaptación que le hizo al arma, la que transportaba en un banano. También llevaba un cuchillo y un bolso negro, quizás para transportar algunas especies que pretendía robar. Veamos la dinámica. Esta persona estuvo esperando atentamente algún movimiento y advirtió que 10 minutos antes de las 8 de la mañana llegó Diego Schmidt-Hebel a buscar a su novia, María Belén Molina, como era su costumbre en las mañanas. Al momento en que Belén abrió la puerta del ingreso al inmueble, este sujeto, con motivos que hasta este momento se desconocen, se puso detrás de Diego, sacó la pistola, empujó a Diego y a Belén hacia el interior del inmueble y cerró la puerta de ingreso a este. En el interior del inmueble, Diego se dio vuelta y opuso tenaz resistencia al sujeto. Ambos forcejearon y el tipo trató de empujarlo hacia adentro de la vivienda y Diego lo intentaba empujar hacia afuera de la vivienda. En este forcejeo, el sujeto utilizó la pistola que llevaba en la mano, apuntó al cuello de Diego y disparó 2 veces. Un disparo impactó a la altura de la zona tóraco-cervical de la víctima y el otro dio en la muralla interior de la vivienda, al parecer en el techo. Posteriormente, el sujeto lo apuñaló con un arma blanca que portaba en la región cervical, provocándole una gran herida cortante cervical izquierda, en el reborde mandibular de aproximadamente 5 centímetros. Cuando Diego estaba ya tendido en el suelo, el sujeto que lo había asesinado lo registró en busca de algún objeto de valor, y también por eso, hasta este momento, se piensa o se pensaba que era un robo que había salido mal. Mientras esto ocurría, y a raíz de los disparos y los gritos, aparece el padre de Belén, Agustín, tras lo cual el sujeto al parecer se asustó o ya había cumplido su objetivo, y se dio a la fuga del lugar corriendo por la calle Seminario hacia el norte, doblando en la calle Ricardo Marte hacia el oriente, lugar donde abordó su vehículo rojo, placa patente 21 PP 2187. La víctima quedó herida en el suelo hasta que llegó una ambulancia que lo trasladó a la posta central, ingresando al lugar alrededor de las 8 de la mañana, donde finalmente falleció producto de un shock hipovolémico causado por una herida penetrante a bala tóraco-cervical derecha y una herida cortante cervical izquierda, y esto fue alrededor de las 10:50 de la mañana. El médico que lo atendió declaró en el juicio explicando que tenía una herida de bala en el lado derecho del cuello y una cortopunzante profunda en el reborde mandibular izquierdo. Explicó que ambas heridas por sí solas eran fatales, aunque si solo hubiese presentado la herida de bala, quizás hubiese podido salvarse. Pero con la del arma blanca, no. Es decir, esta acción del asesino de rematar a Diego con el cuchillo fue lo que definitivamente selló su destino. Además, el médico cirujano perito del laboratorio de la PDI corroboró que la lesión con el cuchillo fue cuando Diego estaba en el suelo indefenso, y esto por la trayectoria de la herida de arriba hacia abajo. Gracias a los transeúntes que siguieron al sujeto, se obtuvo la placa patente del vehículo en que se movilizaba, que ya la hemos mencionado, PP 2187. Con esa información, la PDI contactó al dueño inscrito, que resultó ser un reo en la cárcel. Pero al hablar con este reo,
Él le explicó que él había vendido el auto hace un tiempo atrás a otra persona, pero no habían hecho los trámites notariales sobre lo que ya vamos a hablar. En el juicio, Belén dijo que le llamó mucho la atención la hora en que el sujeto había decidido entrar, ya que era el único momento del día en que toda la familia estaba en la casa, incluyendo a Diego. Uno pensaría que un simple ladrón, ¿cierto?, busca el momento en que hay menos gente en la casa para entrar. No todo lo contrario. Belén lo describió como una persona de unos 40 años aproximadamente, canoso, de estatura media, con textura mediana, con una chaqueta de camuflaje verde, jeans, zapatos negros y jockey negro. Y al parecer llevaba un bolso deportivo cruzado y en su cintura un banano que fue desde donde sacó el arma de fuego y el arma blanca. Cuando llegaron a la posta, Belén avisó a la familia de Diego y al llegar la brigada de homicidio, ella les dijo que investigaran a María del Pilar, su tía. Desde la perspectiva que tenemos nosotros a esta altura, es extraño pensar por qué Belén, como primera información que da a la policía, dice investiguen a mi tía. Lo que les puedo adelantar por ahora es que sospechaba de ella porque había habido el año anterior un conflicto del que ya les contaré y que además hace unos meses habían matado al ex marido de su tía con la actual pareja del ex marido, y si bien ese homicidio anterior incluso había una persona sospechosa detenida, que era un primo del ex marido, toda la familia sospechaba que de alguna forma la tía, María del Pilar, estaba involucrada. La pista clave. Como dijimos, peatones valientes lograron captar la placa patente del auto rojo en que se movilizaba el sujeto. Al momento del ataque, casi inmediatamente llegó un carabinero en moto. Los testigos le entregaron a ese carabinero la placa patente. Es altamente probable que este carabinero llamara al fiscal de turno por un delito a esta altura de lesiones graves con arma de fuego, y la brigada de homicidios no intervino inmediatamente, puesto que al comienzo Diego estaba gravemente herido, pero no fallecido. Sin embargo, cuando ya estaba en la posta y los médicos haciendo los últimos esfuerzos para salvar a Diego, la brigada de homicidios concurrió al sitio del suceso y hablaron con los testigos, Pablo, quien había anotado la patente del autor del delito. Se pudo establecer que el vehículo PP 2781 era un Kia modelo Pride color rojo, identificado en el registro de vehículos motorizados del registro civil a nombre de Víctor Inostroza. Mientras esto se investigaba, simultáneamente un grupo de funcionarios de la Brigada de Homicidios concurrieron a la posta central para intentar hablar con Belén y con su padre Agustín. Dentro del caos que había en el hospital, finalmente lograron hablar con ellos, quienes de inmediato le dijeron al subcomisario Sepúlveda, que al parecer fue el primero en hablar con Belén y con Agustín, que tenían claras sospechas de que la persona que había cometido el homicidio tenía que estar ligada de alguna forma a María del Pilar Pérez, la tía de Belén. Mientras tanto, el otro grupo de la Brigada de Homicidios se abocó a buscar al dueño registrado del vehículo, este tal Víctor Inostroza. Lograron ubicarlo como un preso en la cárcel de Colina 2 por tráfico de drogas. Lo que no tenía sentido porque los hechos acaban de ocurrir y esta persona estaba privada de libertad. Pero al hablar con él, este les dijo que ya no tenía el vehículo, pero que seguía registrado a su nombre. Dijo que el que podía saber dónde estaba o quién tenía el auto era su hermano Sergio, y les dio la dirección de este. Alrededor de las 7 de la tarde del día del homicidio, lograron dar con el paradero de este tal Sergio Inostroza, quien les dice que cuando cayó preso su hermano, él necesitaba dinero rápidamente, por lo tanto se lo vendió a un señor que trabajaba con él en el área de los cafés con piernas, que era un señor llamado Mario Ruz o Mario Cruz, algo así, que estaba a cargo de un café llamado Kurnikova en el centro de Santiago. En el juicio, este Sergio Inostroza declaró lo mismo, puntualizando además que el auto lo había vendido a Ruz por problemas económicos y que lo había conocido porque este era un pariente de una persona con la que él trabajaba en el negocio de los cafés con piernas. Señaló además que él, Sergio, fue presidente de la Asociación de Cafeteros y que de hecho conoció a María del Pilar Pérez, porque en su labor dentro de los cafés con piernas le tocaba relacionarse con arquitectos para regularizar temas de patentes con la municipalidad. Y María del Pilar
Pérez, quien es arquitecta, los asesoró en cuanto a peticiones referidas a arreglos de los cafés. Ella les daba los contactos de la municipalidad y los asesoraba para obtener los permisos de los arreglos. Dice este testigo que no sabe si fue de esa forma la forma en que Ruz conoció a María del Pilar Pérez, pero yo pienso que es altamente probable que así sea como se conocieron. Ella como arquitecto que asesoraba los cafés con pierna y Ruz como socio o administrador de un café concreto que era el Café Cornicoa. A esta altura, la PDI ya contaba con un retrato hablado del sospechoso, por lo que un grupo de la brigada concurrió hasta el café y en la vía pública encontraron a José Mario Ruz hablando por teléfono, quien les llamó la atención porque cumplía con la descripción del hechor. Se bajaron el subcomisario Sepúlveda y el inspector Montes, hablaron con él, le preguntaron si era Mario Ruz y este dijo que sí y los invitó a pasar al café. Le hicieron 3 preguntas. Si era el actual dueño del vehículo Kia, dónde estaba ese vehículo ahora y dónde había estado ese vehículo en la mañana de ese día. Las respuestas de José Ruz no calzaban con la información que la policía tenía de los testigos que ubicaban al auto en las cercanías del sitio del suceso. Estas fueron las primeras contradicciones de Ruz ante la policía. Lo invitaron, por decirlo de alguna forma, a concurrir voluntariamente a la brigada. Cuando ingresó a la brigada, como toda persona, debía individualizarse y por protocolo se buscaban en el sistema sus antecedentes, cosa que se hace con todas las personas que son visitas en alguna brigada de la Policía de Investigaciones. Al buscarlo y ver su foto del registro civil, le llamó mucho la atención lo parecido que era a la descripción que había dado Belén y los demás testigos. Y esto porque cuando lo encontraron en el café esa tarde, él ya estaba afeitado y rapado, lo que lo hacía un poco más difícil de reconocer. Una vez en la brigada de homicidios, Ruz siguió contradiciéndose, además de tomar una actitud extraña como acongojado, ensimismado, angustiado. Por estos indicios, los funcionarios leyeron sus derechos diciéndole que se le estaba investigando por un homicidio. Se le dijo que existían testigos que lo posicionaban en el lugar de los hechos, y Ruz se quedó en silencio. Y solo comentaba cada ciertos minutos, ¿y qué va a pensar mi mujer? ¿Qué va a decir mi hijo ahora? Hasta ahora Ruz, por su vehículo y por estas actitudes, era solo un sospechoso, aunque jurídicamente imputado, pues es imputado desde que se dirige una investigación en contra de una persona y esto asegura ciertos derechos, como contar con la presencia de un abogado y aguardar silencio. Pero en la mente de los funcionarios, aunque legalmente imputado, aún no estaba clara su participación. Por eso llamaron a uno de los testigos, uno de los vecinos que había sido de los que había intentado frenar a Ruz y también de los que había anotado la patente, para preguntarle si podía ir a la brigada a hacer un reconocimiento fotográfico. Según el protocolo interinstitucional de reconocimiento de imputados, la diligencia consiste en 2 sets de 10 fotografías, una imagen por hoja, todas con personas más o menos de las mismas características de una base de datos de la policía, en que el testigo debe decir en qué número de fotos se ubica el imputado. En este caso era la fotografía número 7. Se hizo la misma diligencia con María Belén, lo que costó un poco, según dijo uno de los subcomisarios que declaró en el juicio, porque ella estaba realmente mal, ella estaba en shock, lloraba mucho, pero se le explicó la necesidad y la urgencia de hacer eso en ese preciso momento y no después. Por esto Belén accedió y también inmediatamente al ver la fotografía de Ruz lo reconoció. Además de este reconocimiento fotográfico y después de tomarle declaración, se hizo con Belén un reconocimiento en rueda de personas, que también, conforme al protocolo interinstitucional de reconocimiento de imputados, consiste en que se sitúa presencialmente a una hilera de personas, al menos 6 personas, todas de características similares, incluso se le puede pedir a uno o a todos que den un paso y que hablen. Y en esta diligencia también Belén, a pesar de que Ruz se había afeitado y rapado, lo reconoció en un 100%. Es decir, al fallecer Diego se reúne toda la familia en la posta y luego de eso Belén va a la brigada de homicidios y hace un retrato hablado del sujeto. Después ocurre todo lo señalado en que se le ubica en el café y se lo lleva a la brigada de homicidios a Ruz.
Más tarde llaman de nuevo a Belén para hacer el reconocimiento de imputados en el set fotográfico y después en la rueda de imputados. Y se hace el mismo ejercicio con Agustín, el papá de Belén, que también había alcanzado a ver al asesino y a correr detrás de él. Y este también lo reconoció en un 100%. Pero, además de reconocerlo por los hechos de ese día, Belén y Agustín recuerdan que ya lo habían visto antes, merodeando por la casa, de lo que vamos a hablar después. Con todo esto se gestionó por la Fiscalía con el Tribunal de Garantía la solicitud de una orden de detención contra Rus y además una orden judicial para allanar su domicilio en la Florida. Como a la 1 de la mañana ya del día siguiente, los fiscales volvieron a hablar con Rus, le reiteraron sus derechos y finalmente Rus decidió declarar. Ya hablaremos de qué fue lo que dijo en su declaración esa madrugada posterior al asesinato. En el juicio declara María Belén que con mucho dolor había perdido al que, según sus palabras, fue el amor de su vida. Dice que Diego era sumamente cariñoso, que la cuidaba mucho, que llevaban 4 años y 4 meses juntos y que era una persona con muchas virtudes, querido por todo su entorno, amado por su familia. Era muy alto y de contextura mediana, de tan solo 25 años. Había entrado a trabajar a Cuprum como analista y trabajaba en el centro de Santiago. Por eso mismo, casi sagradamente, pasaba a buscarla en las mañanas para irse juntos. Estacionaba su auto en las inmediaciones, tomaban el auto de Belén, lo pasaba a dejar al centro de Santiago y ella después se iba a la universidad. En general, alrededor de las 7:40 él llegaba y partían juntos. En relación a la familia de Belén, esta estaba compuesta por su abuela Aurelia López, su mamá Gloria Pérez y su papá Agustín Molina, quienes vivían todos juntos en la calle Seminario 97, en una casa de 3 pisos. Dijo Belén en el juicio que tiene una tía materna con la que se llevaba muy bien, Beatriz, y otra tía con la que no había buena relación, María del Pilar. Ella era vecina de Belén y de su familia. Vivía en Seminario número 95, la casa al lado. De hecho, las puertas de entrada de ambas casas estaban a menos de 1 metro de distancia. María del Pilar Pérez estuvo casada con Francisco Zamorano y tenía 2 hijos, los primos de Belén, Rocío y Juan José. Belén cuenta en el juicio que la mala relación con su tía María del Pilar se debe a que ésta, en sus propias palabras, siempre trató de hacerles la vida imposible y da ejemplos. La hija de María del Pilar, su prima Rocío, se fue de la casa a vivir con ellos durante 5 años porque su madre la echó de la casa. También contó que una vez su abuela le dio un local comercial a su madre y María del Pilar, por celos, intentó ahorcarla, siendo interrumpida solo porque llegó su papá. Cuando su abuelo, el papá de María del Pilar, y sus hermanas se enfermó, todo empeoró y con el fallecimiento empeoró aún más. María del Pilar fue la más beneficiada al morir el abuelo de Belén, obteniendo la 4ª de mejoras y la 4ª de libre disposición en la herencia. En octubre del 2008, un mes antes de la muerte de Diego, se firmaron todas las escrituras por fin de la herencia, siendo una pelea de al menos 10 años, porque María del Pilar exigía y exigía cosas y no cedía en nada, aún habiendo sido la más beneficiada. De hecho, esta mala relación entre la familia y María del Pilar era conocida de Diego y era una de las razones de por qué cuidaba tan bien y sobreprotegía lo mejor que podía a Belén. Y esto sumado a episodios anteriores que, como ya les mencioné, se los voy a contar más adelante. Pero entre ellos está la muerte, meses antes, del ex marido de María del Pilar y su pareja, que si bien había un imputado que había estado en prisión preventiva y ahora con medidas cautelares, ellos no lograban sacarse de la cabeza que María del Pilar había tenido algo que ver. Volvamos a la declaración de José Mario Rus Rodríguez. Esto cuando es detenido en la Brigada de Homicidios, después de ser ubicado gracias a los testigos que lograron captar su placa patente y que luego fue reconocido por el testigo Pablo, por Belén y por Agustín, tanto en sets fotográficos como en rueda de imputados. Rus declara que conocía a María del Pilar Pérez desde hace 5 años, sin dar detalle de cómo la conoció o en qué contexto. Dice que desde hace un tiempo estaba haciendo trabajos para ella, por ejemplo, en su casa por un tema de una inundación. Sobre este delito dice que hace un mes atrás, y luego se retracta, y dice después que era su impresión que María del Pilar le contó
que en la casa de su hermana, ubicada en Seminario, había mucha plata y joyas. Y que después continuaron hablando un tiempo sobre la plata y joyas que habían ahí y de quienes vivían ahí, los horarios que tenían los habitantes y los problemas que tenía María del Pilar con esa familia por temas de la herencia. Es decir, en su primera declaración, que es muy confusa, Rus lo plantea como que él, por apuro económico, se planteó entrar a robar a la casa de los Molina Pérez y que la información para poder hacerlo se lo dio María del Pilar. Dijo que él tenía información privilegiada respecto de ese hogar y que María del Pilar le señaló que hace unos años había habido un robo en el lugar, por lo que habían puesto una puerta blindada. Toda esa información fue crucial para los investigadores, pues daba cuenta de detalles que solo quien estaba en el lugar podía saber, y el vínculo de María del Pilar con los hechos, pues solo ella sabía de esa puerta. Dijo que había merodeado el lugar días antes y que 3 semanas antes del hecho, María del Pilar le había entregado un teléfono para, en caso de cualquier cosa, la contactara. Y esto él lo interpretó como para darle fuerzas o ánimo para cometer el delito. En relación a este fatídico día, dijo que salió de la casa con un arma cargada para luego caer en múltiples contradicciones, pues repetía ante los funcionarios de la PDI que su intención no era matar a nadie, que el arma solamente la llevaba para intimidar. ¿Para qué llevarla cargada y lista para disparar si solamente se pretendía intimidar? Dice que cuando vio a la niña, así se refirió a María Belén, vio también que estaba con un joven delgado y pensó para sí que no iban a oponer resistencia, abalanzándose sobre ellos, ocurriendo todo lo que ya sabemos. Dijo en todo caso que se le escaparon los tiros, desligándose todo el tiempo de su verdadera responsabilidad por un asesinato a sangre fría. Sobre el arma, dijo que después del hecho se le desarmó y que la botó en el centro de Santiago y que la ropa que usaba ese día la había quemado. Dijo que ese día, alrededor del mediodía, había contactado a María del Pilar para saber si es que había salido en las noticias lo ocurrido o qué se comentaba, y finalmente dijo después de declarar que se sentía tranquilo y desahogado. La señora de Rus, su mujer, fue ubicada, pero no quiso declarar, acogiéndose a su derecho a no declarar por tratarse de su marido, artículo 302 del Código Procesal Penal. Cabe decir que Rus dijo que María del Pilar daba la impresión de tenerle mucha mala a su familia y que incluso usaba frases como fobia a su familia. Sin embargo, en su primera declaración, Rus nunca aclaró bien los motivos de su obrar, sino que repetía una y otra vez que su intención no había sido matar a nadie, sino solo robar. Lo que vino después fue la detención de María del Pilar y su asistencia médica, pues se había tomado medicamentos para, en teoría, quitarse la vida, quedando en custodia policial en el Hospital del Salvador, de todo lo que ya hablaremos a continuación. Hay varias cosas que corroboran la verdad de los dichos de Rus en cuanto a vincular a María del Pilar con estos hechos, pues la dificultad en la causa no estaba en contra de Rus. Él había jalado el gatillo, sino que probatoriamente vincular a María del Pilar, pues podía tratarse todo de un inculpamiento falso. Uno de estos detalles que la podía vincular fue que Rus portaba efectivamente 2 teléfonos, uno personal del tipo almeja y otro convencional que era el que le había entregado María del Pilar, ambos marca Nokia. Investigado este segundo teléfono, este tenía solamente un contacto telefónico que decía PIL. ¿Pilar? Y al investigar ese número arrojó que se trataba del teléfono de María del Pilar Pérez. Efectivamente, declara en el juicio un perito en comunicaciones de la PDI que da cuenta de múltiples llamados entre el teléfono de Rus, este segundo teléfono, y el teléfono de María del Pilar, entre abril y noviembre del 2008. Ojo con las fechas, es importante, abril a noviembre de 2008. Esto sin perjuicio que la defensa intentó dar otras razones de por qué los contactos telefónicos tenían tantos llamados, en general por temas de negocios o de los cafés, etc. Estos tráficos telefónicos ocuparon bastante tiempo de declaraciones en el juicio, pero esto hace sentido. ¿Por qué? Porque era importante corroborar no solo con los dichos de Rus, sino con prueba tangible y material la vinculación de María del Pilar a este delito.
Más aún si María del Pilar negó siempre su participación y hasta el día de hoy niega haber tenido algo que ver con este crimen. En ese entonces, cuando ya estaba detenido, se le exhibió a Rus una fotografía de María del Pilar y este logró reconocerla como la mujer conocida como Pilar y que era quien le había entregado el teléfono. Esta diligencia, para que ustedes lo sepan, está incorrectamente realizada porque es sugestiva. Lo que debía haberse hecho era exhibir todo un set fotográfico con muchas mujeres y dentro de esas fotografías una foto por hoja, la de María del Pilar, y que Rus la hubiese reconocido, y no solamente exhibir una foto de la persona directamente. Sin embargo, en la primera declaración de Rus, este no habla ni menciona que María del Pilar le hubiese encargado matar a la familia, sino solamente da a entender que ella le dio el dato de que en esa casa había dinero y joyas, como insinuando que podía entrar a robar ahí si es que estaba apurado económicamente. Pero además explica que no es que ella se lo haya dicho a él directamente, sino que él escuchó una conversación de ella con alguien más en que en voz alta decía estas cosas, que su hermana tenía muchas joyas y mucha plata, y que él sintió en el fondo que le estaba hablando a él. Pero solo con escuchar esta explicación de Rus no tiene ningún sentido porque ¿cómo comenzaría la conversación? Hola, te escuché hablando de que tu familia tiene mucho dinero y joyas y yo necesito plata. ¿Cómo se distribuye la casa? ¿Quiénes viven ahí? ¿Tienes un plano? Y ella responderle de la nada, porque alguien escuchó esta conversación, sí, yo te ayudo a entrar a robar donde mis parientes, que me caen pésimo. Tanto para mí como para los investigadores, como para ustedes, me imagino, es evidente que gran parte de esta primera declaración de Rus era mentira. Es absurdo. Claramente ex post ya lo sabemos, pero de todas formas, en ese momento los investigadores podían presentir que algo olía mal y que había otro trasfondo. En el juicio se cuestionó mucho que todas estas diligencias iniciales de reconocimiento por parte de los testigos, de Belén, etcétera, del imputado en fotos y en rueda de imputados, así como la declaración de Rus, fueran hechas sin la presencia de un abogado defensor. Sin embargo, a Rus se le leyeron sus derechos, dentro de los cuales se le dijo que tenía derecho a contar con un abogado defensor y también a una llamada telefónica, así como a guardar silencio. Cabe decir que se allanó la casa de Rus, donde se encontró el vehículo rojo estacionado, y además se encontró en su dormitorio diferentes armas de fuego, pero no la utilizada en el delito. Lo que extraña que la acusación no haya perseguido también el porte o tenencia de armas de fuego. También se allanó el domicilio de Seminario 95 de María del Pilar, que fue cuando la encontraron inconsciente con medicamentos y la llevaron al Hospital del Salvador. Quedando custodiada en el lugar, pues a esa altura ya había también una orden de detención en su contra. Esto fue el 7 de noviembre del 2008, 3 días después del homicidio de Diego. En el juicio declara el médico psiquiatra que la vio posterior a esta intoxicación, en que, como ella dijo, su intención sí era quitarse la vida. Yo pensaría que la razón era porque en la casa de al lado a la suya habían intentado robar y matar a su mamá, a su hermana, a su cuñado, a su sobrina, y el pololo de esta había sido fríamente y terriblemente asesinado. Pero las razones que da muestra claramente la personalidad fría y narcisista de María del Pilar. Dice que tomó los medicamentos porque estaba sobrepasada, porque todas las personas estaban en contra de ella, que tenía muchos problemas con su familia y que no había un buen vivir con ellos. Y sentía que había tocado fondo. De hecho, en el juicio, este médico señala que ella le había aparecido con rasgos narcisistas de la personalidad y que se debía observar por rasgos de psicopatía. Relata, por ejemplo, que su ex marido y su padre murieron y que con sus hijos hay mala relación, pero que no hay una coordinación ideo-afectiva entre lo que dice y sus reacciones, relatando todo de manera fría. Incluso se le percibe arrogante y no desata empatía en quien la entrevista. También otro psicólogo en el juicio describió su emocionalidad como plana. El diagnóstico de este médico psiquiatra fue que María del Pilar Pérez era una persona con depresión, pero tratada, y estable, y con características de rasgos de personalidad narcisista e histriónicos, llamando la atención su insensibilidad. Explica el médico que ese trastorno de personalidad puede incluirse dentro de lo que se conoce como la psicopatía,
que en realidad en el DSM-4, que era el que estaba vigente en esa época, se califica como trastorno de la personalidad antisocial. También señala que tiene rasgos de personalidad paranoide. También declaró el psiquiatra del Servicio Médico Legal, que aquí es importante porque determinó que a pesar de todo esto, María del Pilar Pérez no tenía alterado el juicio en la realidad y que no estaba afectada su capacidad de comprensión de la ilicitud de su conducta y que su capacidad de determinarse conforme al derecho estaba intacta. En su domicilio se encontraron múltiples especies que se levantaron con cadena de custodia. Muchos documentos bancarios, celulares, computadores, asimismo un recorte de diario antiguo que señalaba: ejecutan a 2 profesionales a balazos en su propio hogar, que ya veremos por qué es tan importante este hallazgo. Cuando declara la pareja actual de ese momento de María del Pilar, dice que cuando ocurrió el homicidio él escuchó balazos. Obviamente se trataba de la casa de al lado. Y vio a un chico en el suelo y a una niña gritando, y luego se dio cuenta que era Belén y su pololo. Y luego vio a Agustín Molina salir corriendo. Dice que Pilar se asomó a mirar por la ventana, miró menos de un minuto, y luego su pareja se vistió y salió a la calle. Pero María del Pilar no. Ni siquiera se volvió a asomar a mirar a la calle. Pero después, como a las 10:30 de la mañana, la llamó su hija Rocío y le dijo que Diego había muerto y que ante esta noticia María del Pilar había reaccionado muy extrañamente. Se había puesto a llorar, tiritaba, se desvaneció y la tuvieron que ayudar y acostar en la cama. Esto lo hicieron unas personas que la habían ido a ver esa mañana. Estaba como en shock, muy afectada, y la pareja de ella no entendía muy bien por qué, si con las malas relaciones de la familia, ella solo conocía a Diego de vista. Era como todo muy sobreactuado. Otra cosa extraña que se incautó de la casa de María del Pilar fueron una especie de muñecos vudú de la familia de su conviviente, de su pareja de ese momento, que de hecho se lo exhibieron en juicio y esto dijo que le extrañaba mucho porque nunca vio comportamientos raros hacia él. Eran unos muñecos de su hija, de su madre y de la expareja, todos con cuerdas amarradas al cuello y alfileres cruzados en la cabeza, con un papel escrito con la letra de María del Pilar: desgraciadas, déjenlo tranquilo, olvídense de él. ¿Cómo habían sido las horas e incluso meses previos a este delito? Según la Fiscalía, a principios del año 2008, María del Pilar Pérez había contactado a su primo Emilio, al que le contó de las desavenencias que tenía con su familia por temas de la herencia, y le solicitó la búsqueda de una persona con el fin de que entrara a robar a la casa de Seminario 97 y que en su interior matara a su cuñado Agustín. Con este sujeto mantuvo contacto personal y telefónico durante los meses de febrero a mayo de 2008, con el fin de coordinar después la contratación de un sicario para materializar el crimen señalado, sin obtener ningún resultado concreto. Dentro del juicio declaró esta persona, este primo de María del Pilar, Emilio, que dijo que en un momento María del Pilar, a inicios del 2008, le dijo que quería el dato de tipos que pudieran entrar al domicilio de Seminario a matar a su cuñado Agustín. Le preguntó si conocía a alguien y le dijo que la razón era porque Agustín Molina supuestamente se había quedado con la herencia y todo lo que le correspondía a María del Pilar. Me impresiona que el primo hubiese reaccionado diciendo que iba a tratar de ver si conocía a alguien por ahí y que esto lo dijera así tal cual en el juicio. A veces me suena como que en el entorno de María del Pilar se habla con tanta liviandad de la muerte de otros. Yo, si fuera el primo de alguien que me dice que está buscando un sicario y que si yo conozco a alguien que puedo recomendar, lo primero que haría sería ir donde esa persona, advertirle y probablemente hacer una denuncia. Pienso que si alguna persona de todas aquellas que María del Pilar contactó entre el año 2007 y 2008 para cometer estos delitos y que sabían de su plan, si tan solo una de ellas hubiese hablado, hubiese hecho una denuncia o alguna advertencia, se habría evitado la muerte de Diego y otras muertes de las que ya hablaremos, que como se podrán imaginar se refieren a la muerte de Francisco Zamorano y Héctor Arévalo, el ex marido de María del Pilar y su pareja. De hecho, este primo de María del Pilar dijo que justamente después de haber tenido esta conversación con él y no llegar a resultados concretos, aparecieron muertos Francisco y Héctor.
En todo caso, en el juicio el primo da a entender que dijo esto de que iba a conseguir a alguien como para tranquilizar o calmar a María del Pilar, no pensando seriamente en conseguir a alguien para hacer el encargo. De hecho, dice que lo conversó con su señora y dijo incluso en el juicio que después de esto María del Pilar lo llamaba constantemente e insistía en el tema, pero él evadía el tema, pues en sus palabras que dijo en el juicio, ellos no son de hacer daño. Me imagino refiriéndose a él y a su señora. Este primo dijo que cuando lo entrevistaron en TVN, dijo que María del Pilar le había encargado causar un susto a Agustín Molina. Pero después en el juicio dijo que esto no era verdad, que ahí cambió la versión para la prensa y que en realidad María del Pilar lo que le había encargado era matar a Molina, aunque solo a él y no al resto de la familia. Mi teoría es que a pesar de que en esa época ya había hecho un encargo diferente a otra persona, a Rus, delito del que ya vamos a hablar, este crimen lo encargó a alguien más para, por así decirlo, de alguna forma poner sus huevos en diferentes canastas, por si algo fallaba. Y además para que fuera aún más complejo que estos crímenes pudieran vincularse o conectarse con ella. Sin embargo, al no concretar nada en todos esos meses, me imagino que María del Pilar se cansó de esperar y optó por proponerle a Rus el encargo, porque ya sabía que Rus cumpliría. ¿Por qué? Porque ya había cometido su primer crimen, su primer encargo y había cumplido. ¿Y cuál era este encargo? El encargo era que ingresara al inmueble de al lado del suyo, de su hermana, Gloria, con el objeto de robar especies y joyas y que además matara a todos los integrantes de esa familia. Le propuso a Rus que si realizaba esto último, además de quedarse con el botín que lograra robar, le iba a pagar 10 millones de pesos por persona que matara de la familia. Sus motivos, según la acusación fiscal, eran las enormes desavenencias y problemas que mantenía María del Pilar con su hermana Gloria y el resto de la familia de Gloria. Y esto a partir de la enfermedad que mantuvo postrado al padre de ambas, José Pérez Pérez, durante los últimos años de su vida, desavenencias que se agudizaron enormemente con la muerte de este caballero y después aún más con la apertura del testamento el año 1999. Además, María del Pilar Pérez le contó a Rus que el dinero y las joyas que habían en la casa de su hermana provenían de una herencia que había recibido la familia que habitaba ese inmueble. Y le aportó información de la cantidad de personas que vivían adentro de la casa y, lo más importante, la rutina de cada uno de ellos. También la Quintrala, como le diremos indistintamente a María del Pilar, porque la prensa la ha bautizado así, le describió a Rus la distribución completa de la casa por dentro, entregándole un plano de la misma, en el que escribió cuál era el destino o uso de cada una de las habitaciones del inmueble, señalándole además cuál era la utilizada por todos los que debían morir, por su sobrina Belén, por su madre María Aurelia López, por su hermana Gloria y su cuñado Agustín Molina. Esto con el objeto de que Ruth supiera cómo y por dónde moverse al interior de la casa y también saber dónde estaban las especies de valor y dónde dormía cada una de las personas. También María del Pilar Pérez le indicó a Ruth Rodríguez la existencia de una segunda puerta de entrada a la vivienda, que es blindada, y atendía a las especiales características del inmueble. Le señaló que la única forma de ingresar al lugar era aprovechando algún momento en que alguien entrara o saliera de este. Por tal motivo le indicó que el mejor momento era aprovechar las mañanas en que Belén salía a la universidad y se encontraba en la puerta de entrada del inmueble con su novio Diego, quien la pasaba a buscar en las mañanas. Es decir, en ese momento se selló el trágico destino de Diego, que sería utilizado por estos criminales como llave de entrada a la casa para cometer sus delitos. La acusación fiscal señaló en los hechos que esta proposición y encargo criminal responde a un patrón de conducta de la imputada, quien cuando se enfrenta a un problema que estima de gravedad lo resuelve de esta manera. Y de hecho así intentó hacerlo previamente con su pareja Carlos Felipe Imperatore, a quien intentó matar el año 2002, contratando a un sicario para dicho efecto. Imagino que dentro de los hechos acusados, investigados, este hecho no se incluyó porque quizá no había suficiente prueba como para llevar el caso a juicio, o bien por tratarse de un hecho tentado o frustrado.
Pero esta expareja sí declara en el juicio y también da entrevistas en el año 2009 a la prensa. Declaró con lo que se conoce como declaración anticipada, es decir, no concurrió al juicio mismo, sino que dio su versión antes, en presencia de los imputados y ante el juez de garantía. Ahí señaló que supo de este hecho porque un sicario, un tal William Martínez, le habría confesado el encargo que le hizo María del Pilar Pérez. Felipe dijo en el estrado que María del Pilar le solía decir que con los enemigos no se pelea, se espera que estén de espaldas y se le apuñala. Y que ella reconocía 3 tipos de personas: los que ama intensamente, los que odia y quienes les son indiferentes a menos que los necesite. Volviendo al año 2008, Ruth Rodríguez aceptó la proposición y encargo de María del Pilar, y para poder cumplirlos, concurrió a la armería de Juan Francisco González en el mes de octubre de 2008 y le solicitó que modificara su propia arma Taurus calibre 6.35 milímetros, inscrita a su nombre, para que le cambiara el cañón del arma, encargo que González Muñoz cumplió, instalándole un nuevo cañón al arma señalada, lo que permitiría efectuar disparos sin que quedaran en las municiones huellas de haber sido disparadas por el arma de Ruth Rodríguez. Aquí una breve explicación. Al disparar un arma, quedan marcadas en la munición ciertas estrías que tiene el interior del cañón. Es como una huella digital. Y al recoger las vainas y la evidencia balística, si se cuenta con el arma incautada, se puede decir: esta arma fue la que disparó estas municiones en este lugar. Finalmente, en el mes de octubre, la Quintrala y su sicario acordaron que el delito se concretaría durante la semana que comenzaba el 3 de noviembre de 2008. Lo anterior a causa de la premura que tenía Pérez debido a la reciente suscripción de los documentos relativos a la liquidación de la herencia familiar, estando solamente pendiente el trámite de la inscripción de las escrituras en el conservador de bienes raíces a nombre de cada uno de los herederos.